Hace 3.900 millones de años, nuestro astro Sol, gracias a su fuerza gravitacional, atrajo a un planeta intruso dentro de nuestro sistema planetario, un planeta rojizo, y con un tamaño colosal que podemos comparar solo con el portentoso Júpiter. Los sumerios lo llamaban Nibiru, el planeta de cruce. Un astro que se había formado de otro sistema solar, se había infiltrado en el nuestro invitado por nuestro planeta Sol. Al desviarse de su órbita, Nibiru originó un desastre cósmico sin precedentes, ya que este estaba a rumbo de colisión contra otro coloso, un planeta llamado Mar, un astro acuoso integrado por grandes océanos. Este último contaba con 11 satélites. El mayor de ellos se llamaba Kin, la Luna. En esa época, dentro de nuestro sistema solar solo existían 8 planetas que los sumerios llamaban así: Mundo Mercurio, Lamut Venus, Lamut Marte, Tiamat la Tierra, Quizat Júpiter, Andar Saturno, Urano y Neptuno. Al Sol lo llamaban Absol. En los textos figura como algunos planetas surgieron de otros cuerpos celestes más grandes. Otros sostienen que Urano y Neptuno provienen de una nube originada en los anillos de Saturno. Cuando Nibiru pasó cerca de Ansar, Saturno arrancó a uno de sus satélites con su campo gravitatorio y lo desplazó a las afueras del sistema solar. Ese era conocido como Gaga, nuestro actual Plutón. A posterior, un choque de magnitudes imaginables entre Nibiru y Tiamat dejaría a este último sin vida alguna y pululando sin rumbo por el sistema solar. Luego de 3.600 años, Nibiru regresaría al sistema para cruzarlo entre Marte y Júpiter. En esta segunda incursión volvería a impactar con la masa del llamado Tiamat, esta vez fraccionándolo en 2 porciones. Una de ellas encarnaría a nuestro actual planeta Tierra. El otro se convertiría en un anillo de asteroides que separaría a los astros internos de los externos. Así, la Tierra firme llamada Ki es quien disfrutaría de los rayos cálidos de Apso y de las noches luminosas gracias a Ki. La Luna, los Anunnakis contaban un año nibiduano como un ser, lo que en tiempo terrestre sería 3.600 años, justo lo que tardan Nibiru en dar un giro completo por su órbita intrusiva alrededor de nuestro sistema solar. Pero claro, para los Anunnakis de Nibiru, esos 3.600 solo representarían uno en su calendario en tablillas de arcilla con su lenguaje con uniforme halladas en Irak. Está escrita la verdadera historia y origen del ser humano. El especialista en lenguas muertas, Echaria Ichin, dedicó más de 30 años de su vida a la traducción de estas tablillas sumerias, para publicar en 1976 su libro llamado El 12º Planeta. Sitchin descifró los textos y descubrió que los sumerios conocían la existencia de todos los planetas del sistema solar, esto incluyendo un 12º astro llamado Nibiru, el planeta de cruce, cuya órbita elíptica realizaba un paso próximo a la Tierra cada 3.600 años. Sus habitantes, los Anunnakis, vinieron a la Tierra hace miles de años en busca de oro y minerales. Distintas escrituras explicitan que gracias a su avanzada la ingeniería genética, fueron estos quienes dieron origen a la raza humana. La tríada de los dioses sumerios la encabezaban el dios del cielo, que era el rey de los dioses que gobernaba desde los cielos decretando las leyes en la tierra. Casado con Antu, tenían 2 hijos en Lile, y Enki, enfrentados entre sí por la sucesión del trono. An era representado con una estrella, y los sumerios le rendían culto en la ciudad de Kuneli, el dios del viento, y las tormentas, el dios supremo de Sumeria, un ser colérico que hacía las veces de canciller militar. Arrogante dictador, solo le interesaban nuevas conquistas en la tierra para poder gobernar. Enlil odiaba a los hombres, intentó destruir la raza de humana en 3 ocasiones. La más popular fue el diluvio universal, rivalidad con Enki. Residía en que ambos eran hijos de distinta madre, pero al ser hijo de Antu, fue el heredero forzoso al trono. Sus símbolos eran una corona y 7 estrellas. Las Pléyades, su centro y culto fue en la ciudad de Nippur, donde poseía el denominado ojo que explora la tierra. Enki, ese señor de la tierra y dios de las aguas y los mares, era un científico e ingeniero con grandes conocimientos sobre ingeniería genética, a través de la cual diseñó y creó al ser humano, manipulando el ADN para irlo mejorando a través de distintos intentos. Era el único dios sumerio que podía considerarse benéfico para la humanidad. Se distinguía por su sabiduría y filosofía espiritual. Fue quien impartió el conocimiento a los primeros hombres,
Ofreció sus enseñanzas en la agricultura, astronomía, astrología. Fue un gran ingeniero marítimo capaz de manipular los cauces de las aguas para abastecer a pueblos sedientos, creador del hombre. Enki sentía una especial devoción por la humanidad. Sus intenciones y deseos se volcaron en mejorar la calidad de mi vida en la tierra. En más de una oportunidad arriesgó su propia vida en pos de proteger a la tierra del ataque de otros dioses, que solo perseguían la devastación de la misma. La primera expedición Anunnaki que llegó a la tierra, esto según las tablillas, estaba compuesta por 50 Anunnakis liderados por Enki, enviado a la tierra por su padre An. La idea de este viaje no era otro que la de poder establecer un puerto espacial en el Golfo Pérsico para de esta manera construir una gran refinería para la extracción de oro y minerales. Los Anunnakis, que enfrentaban un grave problema en su ecosistema, en el planeta Nibiru, los rayos ultravioleta del Sol de su galaxia estaban causando estragos debido a su débil capa de ozono. Necesitaban el oro para su propia supervivencia. Enki pide permiso a su padre para construir la primera población en la Mesopotamia meridional. Su nombre fue Rido, que significa casa construida en la lejanía. La primera expedición de extracción de oro falló. Enki regresó a Nibiru, siendo Enlil ahora el encargado de intentarlo nuevamente. Esta vez fue Natsu, la fuente primordial, quien en el norte de África recibiría en esta oportunidad a 600 Anunnakis. Según las tablillas, los hombres llegados desde el cielo fundaron total de 7 bases operativas en la Mesopotamia meridional. Sechari Sinchi pudo descubrir que esas ciudades estaban estratégicamente ubicadas para recibir a las naves espaciales provenientes de Nibiru. Minorsad, la diosa madre de la tierra, aparecería en escena con el fin de seducir a uno de sus 2 hermanos, Enlil o Enki. Si uno de ellos les daba un hijo, ella pasaría a ser la heredera del trono. Minorsad mantuvo relaciones con ambos, dando a luz a muchos hijos. Mientras Enki continuaba con la extracción de minerales, los encargados de esa misión comenzarían a organizarse para protestar por la salud en condiciones de trabajo. Nosotros somos astronautas, no mineros esclavos. Se quedarían una y otra vez. Cuando Enlil acudió a las minas en una inspección rutinaria, estalló la revuelta. Los mineros Anunnakis organizan un motín, quemaron sus herramientas y se dirigieron en tropel a la casa de Enlil. Allí fue cuando este último se comunicaría con su padre An para informarle que se cortaba los suministros de oro. Las minas estaban cerradas y los Anunnakis se negaban a obedecer órdenes. El soberano An aceptó las peticiones de sus subordinados, suspendiendo la actividad minera. Fue allí donde Enki sostuvo que le haremos un hombre en donde se pueda insertar el gen Anunnaki. Había pensado en el Homo erectus, un primitivo habitante que pensó como un híbrido para poder cruzar genes de ambas especies. Fue allí donde alteró las leyes de la vida, conociendo aún el final que podían tener dicho experimento. El consejo aprobaría en la iniciativa y argumentaría: crea un esclavo primitivo y deja que sufra el yugo de los Anunnakis. Se pusieron plazos muy cortos, y junto a su hermana Minorsad, especialista en genética, comenzarían a trabajar. Tomaron un homínido hembra para hacerle el óvulo y fecundarlo con esperma de un joven Anunnaki. No es inseminado, fue reimplantado en una hembra Anunnaki. Repetirían el proceso con las denominadas diosas procreadoras. Quedarían hombres y mujeres con una capacidad mental muy limitada, algo que condicionaría el uso de herramientas correctamente. Es por eso que Enki se encerraría en su laboratorio de Rido para perfeccionar un Homo sapiens para hacerlo más longevo e inteligente. Pero después de varios intentos fallidos, decidió usar su propio semen para el experimento. Allí nacería Data, al que los textos bíblicos definirían como Adán, quien contaba con la capacidad de producirse. Eso enfureció a Enlil, quien solo perseguía la idea del hombre como sujeto de fuerza y razonamiento, y sin la capacidad de tornarse numeroso. Los dioses dejarían la explotación minera para enseñarles a cultivar campos, a recitar poesías y a danzar y cantar para ellos. Esto hasta que algunos hombres fueron ordenados sacerdotes para que tengan su actividad dentro de los templos adorando a los dioses. Cada Anunnaki alimentaba su egocentrismo para poder ser venerado como un dios. Todo lo que sabemos de estos visitantes espaciales fue gracias al hallazgo de unas 25.000 tablillas de arcillas que relatan con detalles cómo estas civilizaciones extraterrestres llegó a la Tierra
hace más de 445.000 años, creando al ser humano genéticamente hace unos 300.000 años. ¿Quiénes eran los Anunnakis? Sabemos que si bien eran considerados dioses, no lo eran medularmente, tampoco ángeles o demonios. Podemos definirlos como una civilización avanzada en torno a la física y a la tecnología, capaces de atravesar planos dimensionales y galaxias. De aceptar el mundo la teoría Anunnaki, hubieran anulado el monoteísmo occidental. El control religioso sobre el Estado se habían encendido en la teoría de Darwin de la evolución, y se habían transformado completamente nuestra comprensión de nosotros vivimos en nuestro lugar en el universo. Y radicaría una de las tantas respuestas del ¿por qué esta historia ha sido borrada y ninguneada, modificada y transformada en una novela casi mitológica? Esta es la historia ignorada por la ciencia oficial, porque aceptarla significaría la invalidez de la teoría de evolucionista de Darwin, cuyas bases son indemostrables pero ciegamente aceptadas por el sistema. Un principio basado en la manipulación para encubrir las evidencias de nuestros orígenes extraterrestres. Científicos y arqueólogos han arriesgado sus carreras para revelar la historia que nos ha sido vedada. La Sumeria, la cultura más antigua del mundo, ha brindado un importante número de textos y evidencias. Está en la apertura de cada individuo. Aceptar o no la teoría de quienes fueron los verdaderos creadores de la humanidad.